Creo que ahí está. Sí, está jugando. Esta identidad va a ser de 6K. Voy a tomar una foto de la primera parte. Lo primero es esto de aquí. Realice el aseo de las siguientes gramáticas y convierta en la forma normal de Chomsky. Si esta identidad es de 6K, ¿por qué partimos con esto? Porque no me cogí. Ah, oh, no me está dejando escribir. Ah, voy a dejar de compartir un momento. Sí, puede ser eso, pero por si acaso. Me está terminando OneNote. A ver. Vamos a partir de nuevo. Mm, Como que igual no me está dejando rayar. Tengo miedo. Ahí está. Ahí sí. Aquí voy a decir. Para realizar SEICA, tienes que antes. Bueno, para poder hacer SEICA, antes necesitan tener el lenguaje forma normal de Chomsky. Y para estar en forma normal de Chomsky, necesitan tener aseo gramáticas. Eso es muy importante. Si les piden SEICA, tienen que saber que tuvieron que haber hecho todo lo anterior. Así que, si tenemos el lenguaje S, A, S, C, C, X, B, A, y X, C, X, A, X, B, A, S, A, C, y queremos hacer SEICA, vamos a tener que hacer todo este procedimiento. Vamos desde el 1. Primero, cero gramáticas. ¿Se acuerdan cómo es? ¿Sí o no? Hay que dejarlo él y empezar, le pasamos la esponja, jabón. Eh, Hacer gramáticas tenemos que borrar las producciones nulas, las producciones unitarias, las variables redundantes y las variables inútiles. Eh, Producciones nulas, unitarias, eh, variables eh, redundantes y variables inútiles. Ya, en este lenguaje, ¿tenemos alguna producción nula? Recuerda, las producciones nulas serían producciones de la forma x igual a epsilon o x igual a cosa, epsilon. Aquí no tendríamos producciones nulas, así que ese paso está listo. Unitarias. Producciones unitarias serían como x es igual a b, o algo como x es igual a cosa, b y cosa. Básicamente que produzca solamente otra variable. X igual s, o s igual x, cosas así. Acá tenemos algo de eso.
No es cierto. Estas de aquí son terminales, así que no cuentan. Necesitaríamos que esto fuera variable. Si fuera variable sería un problema, pero como son terminales no es problema. Así que eso también está listo. Variables redundantes. ¿Tenemos dos variables que produzcan lo mismo? Bueno, tenemos dos variables nomás y podemos ver que producen cosas distintas, así que tampoco. Está listo. Y variables inútiles, las mencioné el ayudante anterior, pero si no vinieron, tenemos dos tipos, eh, que son como inalcanzables y que son como interminables. Al menos así es como las llamo yo. Que unas son variables a las cuales no puedo llegar desde ese, y las otras son variables que, aunque llegue, nunca tiene una derivación que termine de derivarse. Eh, bueno, para más detalle eso está la ayudante anterior, así no me entra en mucho detalle ahora. Pero vamos. ¿Puedo acceder a todas las variables? Bueno, desde S puedo llegar a X. Y siempre puedo acceder a S, así que sí, puedo acceder a todas. ¿Puedo terminar con todas? Bueno, con S puedo producir A, así que S al menos tiene una forma de terminar, y X tiene para terminar con C. Así que en resumen, no hay variables inútiles. Antes, si este paso no les queda claro, estamos a detalle en la ayudante anterior. Así que este lenguaje era bacán, ya estaba bien limpiecito, no había que hacerle nada a hacer. Trivialito lo hace. Así que ahora pasamos a lo siguiente. Forma normal de Chomsky. ¿Se acuerdan los pasos aquí? Aquí eran dos pasos. Ya, combinar de pares, eso es eliminar producciones eh, con más de dos variables. Y nos falta otra cosa. Eliminamos las producciones con más de dos variables y producciones que quedan terminales, ¿cierto? Eso es eliminar producciones mixtas, creo que se llamaban. Que serían como producciones del tipo X es igual a B, C, que tiene variable y terminales. No son todas las producciones que quedan terminales, porque producciones como X produce eso está bien, porque solo produce terminales. El problema es cuando produce variables y terminales en una sola producción. Así que esto tenemos que quitarlos. Eso lo dejamos. Voy a anotar de nuevo el lenguaje. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Primer paso. Para eliminar las producciones mixtas, simplemente vamos a hacer variables nuevas, T sub A, T sub C, T sub B, T sub C. Una variable nueva por cada terminal que tengamos, eh, cada terminal distinto. En este caso tenemos A's, tenemos C's y tenemos B's. Y simplemente van a producir a producir B, a producir C. El C, gracias. Ya, en todas las veces que tenemos producciones mixtas, vamos a reemplazar los terminales por estas variables. Entonces aquí en vez de A, T sub A, de C, T sub C. Ya voy haciendo eso cada vez. Esa se puede quedar.
sub C, T sub A, T sub B, T sub A, T sub A. La siguiente parte, eliminar las producciones con más de dos variables. Para esto, creamos unas variables nuevas que van a encapsular parte de esto. Más fácil con ejemplo. Variable 1 va a ser S de C. Ahora puedo borrar este STC, poner variable 1. Ya no son 3, son solo 2. Pero recuerden que aquí también podríamos hacer variable 1 igual TAS. Poner aquí variable 1. Y también funcionaría. En este caso, hay una forma que nos conviene un poquito más de hacerlo que la otra, para ahorrarnos variables. Y eso es porque, si nos fijamos cuáles son las palabras que tenemos que cambiar, sería esta, esa, esa y esa. ¿No? Si eligiera STA, es decir, STC, puedo reemplazarla aquí y solo ahí. Pero si elijo TAS, la puedo utilizar acá y acá. Entonces, como que me ahorro usar variables. Realmente no importa mucho, pero al menos a mí me gusta hacerlo así. Lo mismo ahora con TCXTB. Si se fijan, tienen en común esto. Entonces puedo hacer variable 2, XTB. Y acá variable 1. Y acá variable 1. Y eso. Eh, no se me pasó nada, no. Ahora estamos formando un bot. Yay. Ya. Ahora que hicimos eso, podemos pasar a la parte importante del ejercicio, que es esto. Utilizando C y K, demostrar si las siguientes palabras pertenecen al lenguaje del ítem anterior. Y si pertenecen, además mostrar una derivación. Ya, tenemos esas tres palabras. Tenemos AACC, ACCPC y CCACB. Hasta el algoritmo le aviso el tiro que es una lata. Pero no es difícil. Ahora voy a reescribir esto más ordenado para poder tener una foto. Es más fácil. Eh, S, 1, C. Necesito escribirlo más chico porque quiero dejarlo pineado la pantalla, porque vamos a estar refiriéndonos bastante al lenguaje. Y es más fácil que estar subiendo hacia arriba en el documento todo el rato. T, C, X, T, A, D2, D1, T, A, C. Bien.
Ahí tenemos el lenguaje. Ya, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacer el A. Queremos ver si la palabra AACC pertenece al lenguaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la palabra y el primer paso lo vamos a dividir en cada una de sus letras. En este caso tenemos dos letras, A y C. Y vamos a listar todas las formas en las que podemos producir esas letras en el lenguaje. Todas las variables que pueden producir esas letras. Veamos. La letra A la podemos producir con T sub A. Y también la podemos producir con S. Si se fijan, S puede producir A y TC, es decir, y TA puede producir A. Vamos a hacer lo mismo para la letra C. TC puede ser producido con TC y puede ser producido con X. Y con eso terminamos el primer paso. Primer nivel. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero no para todas las letras, sino para todos los substrings de largo 2. Es decir, si tengo la palabra A, A, C, C, tengo que revisar A, tengo que revisar AC y tengo que revisar CC. Entonces, A, AC, CC. Aquí, ¿cómo voy a revisar si estas palabras pertenecen o no al lenguaje? Lo que voy a hacer es dividirlas y ver, bueno, el primer trocito de la palabra, ¿cómo lo puedo formar? Bueno, es una A, y ya sabemos cómo formar la A. La A la podemos formar con TA y con S. TA y con S. Y la otra mitad de la palabra la podemos formar también con TA o con S. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿cómo puedo formar AA? Bueno, la única forma de formar AA sería o con TA, TA, o con TA, S, o con S, TA, o con S, S. Básicamente, cualquier combinación entre estos dos grupos. Y ahora quiero revisar si alguna de estas cosas están en mi lenguaje. Revisemos. TA, TA no está en ninguna parte. TAS, TAS sí está. Y vamos a anotar con qué se forma. TAS lo puedo formar con... vamos a ponerle una flechita. Puedo formarlo con S. Es decir, con S, con B1. ¿Se entiende hasta ahí? Si se fijan acá, B1 puede formar TAS. STA. Vamos a revisar. No hay nada que forme STA. No. Y finalmente SS. Tampoco tenemos nada que forme SS. Así que al final, en resumen, la única forma que tenemos de formar AA es con B1. Y ahora vamos a ir haciendo eso para todas estas palabras. AC. Tenemos A que se forma con TAS. Y tenemos C que se forma con TCX. Vamos a ver todos los pares. TA, TC, TAX, STC, SX. TATC, no lo veo. TAX, tampoco. Ustedes pueden revisar también para que se me pase alguno. Y es importante aquí, no se les puede pasar uno. Si se pasa uno, el resultado les puede dar mal. Tienen que anotar todos los casos donde sí se cumple.
No basta con encontrar solo uno, hay que encontrar todos. STC no está. Y SX tampoco. Así que aquí no hay nada. No tenemos cómo formar AC. Vamos a ver con CC. CC. Esto sería TCX, TCX. Sería TCTC, o con TCX, o con XTC, o con XX. STC no está. TCX. TCX sí está. Eso sería con X. XTC no está. Y XX tampoco. Fuera, fuera. Entonces eso lo podemos producir con X. Ahora vienen las palabras de largo 3. Teníamos AACC. Entonces las palabras de largo 3 serían AAC y ACC. Tenemos AAC, AAC y ACC. Y aquí se complica un poco más. Porque lo que hicimos acá fue llegar y partir la palabra en dos. Aquí tenemos que hacer lo mismo. El problema es que hay muchas formas de partir la palabra en dos. Tenemos que revisar todas. Así que AAC lo podemos escribir como AAC o lo podemos escribir como AAC. Y queríamos revisar esos dos casos. AAC. A dijimos que podemos escribirlo con TAS. AC, revisamos acá, AC, no lo podemos escribir. Como AC no lo podemos escribir, sabemos que toda esta cosa no se puede escribir directamente. Nos vamos a revisar eso. Eso es lo bueno. Si alguna de las partes no se puede producir, entonces la cosa entera no se puede producir y no hay que revisar nada más. Siguiente. AAC. Esto es con... AA lo podemos producir con B1. Y C lo podemos producir con TCX. TC. Y tenemos que revisar las combinaciones. B1TC o B1X. ¿Vamos a producir alguna de estas? Tenemos B1TC. Eso se produce con S. Y tenemos B1X. Eso no podemos. Y esto lo vamos a producir con S. Si ahora revisamos ACC, tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo se puede dividir ACC en dos palabras? Lo podemos dividir como ACC o como ACC. Aquí de inmediato puedo ver que esto requiere AC. Y dijimos que AC no se podía. Así que eso se va. Ya, si quiero escribir ACC, sería con TAS y CC se puede escribir con X. Revisamos. TAX o SX. TAX no lo puedo producir. No. Y SX tampoco. Fuera, fuera. Insertar. ¿Ya? Revisamos las palabras de 3 y ahora revisamos las de 4. Ya con esto terminamos. AACC. Esta es la palabra original que queríamos formar.
También tenemos que ver todas las formas que se puede dividir. La podemos escribir como A, ACC, la podemos escribir como AACC, o la podemos escribir como AACC. Y ahora vamos a revisar. A, nos acordamos que eso es TAS. ACC, revisamos acá. ACC. No se podía ni con eso, ni con eso. A mí no lo hice, pero a mí me gusta anotar aquí como resumen. Esto entonces no se puede. Y esto de aquí sería con... solo con eso. Voy a borrar esto y bajar un poco más. Era AACC, AACC, AACC y AACC. A era TAS y ACC no se puede. No se puede, así que esto no se puede. Con AACC, reviso atrás. AA puedo con B1 y CC con X. Así esto puedo con B1 o con X. ¿Puedo hacer B1X? Puedo hacer B1TA, puedo hacer B1TC, no veo B1X. Así que diría que no. Y como no puedo con ninguna de las combinaciones, no se puede. Y por último, AAC y C. AAC se podía con S. Y C era con TC o X. Realizamos estas combinaciones. STC, SX. STC no está. Fuera. SX tampoco. Fuera. No puedo con eso. Como no puedo de ninguna de las formas, entonces puedo decir que AACC no pertenece al lenguaje. Pero este procedimiento tiene partes buenas. Pese a que es larguísimo y bastante una lata, no lo voy a negar. Tiene partes buenas. Primero, no es difícil, siento yo. Si vas con calma, no es complicado. Es como hacer una media integral y quiere cero, sí. Pero hay datos que podemos sacar de acá. Por ejemplo, de aquí, de toda esta información que vimos, podemos ver que, de esta tablita de acá, vemos que AAC se produce con S. AAC se puede producir con S. Eso significa que AAC pertenece al lenguaje. ¿Ya? Ya, no encontramos que nuestra palabra que estábamos buscando, encontramos que la palabra que estábamos buscando no pertenece al lenguaje. Pero supongan que como este caso es un ítem de varias preguntas. Imagínense si lo hubiese puesto yo D, A, A, C. Bueno, ya tenemos la respuesta. Y ahora cuando empecemos a hacer la B, de hacer A, C, C, B, C, fíjense esto. Esto tiene A, C, C, B. Significa que en algún momento de hacer esta tabla, para B, vamos a tener que pasar por ACC. Y ya calculamos esa tabla. Podemos reutilizar partes de esto. Eso es lo que quiero llegar. Si la pregunta tiene varios ítems, la más larga que van a tener que hacer es la primera. Y luego pueden reutilizar partes por lo general. Van a ver eso ahora.
otro detalle. Ya, les dije que ACC, es decir, AAC, pertenece al lenguaje porque puede ser producido con S. Pero, por ejemplo, CC no pertenece al lenguaje. Esto es muy importante. Es un error común. No pertenece al lenguaje. Este sí pertenece. ¿Por qué? Puede ser producido con X. Pero recuerden que cuando estamos haciendo la gramática de libre contexto, partimos desde S. Entonces, no me sirve que realmente se va a producir desde X. Para que pertenezca al lenguaje, tiene que ser producible desde S. ¿Se entiende eso? Básicamente, una palabra va a pertenecer al lenguaje si puede ser producido desde S. Y nada más, solo desde S. O si durante el lazo de gramáticas le salió un S0, una de las cosas que podía pasar, entonces sería desde S0, no desde S. Pero eso. Ya. Vamos al siguiente lenguaje. Es decir, la siguiente palabra. ACCBC. A, ACCB, severa. Bueno, eso no. ACCBC. ACCBCB. También tengan ojo que mientras más larga la palabra, se vuelve mucho más largo el ejercicio. Así como imagínense, les quedan 3 minutos para entrar el certamen y tienen que elegir una palabra para hacer porque ya no alcanzaron a hacer el resto. Hagan la palabra más corta. Palabras más cortas se hacen mucho más rápido que las demás. Sí, sí, sí. Quiero revisar de nuevo. Puse una vez de más. Ya estaba pasando. Ahí. Entonces lo mismo. Primero, todas las estrellas largo 1. A, C, C, B. Ahí dijimos que era TA, S, este es TC, X, y B, este B, y solo TB. Ahora las de largo 2. ¿Qué tenemos? Tenemos AC, CC, CB, PC. Ya. AC y CC, me acuerdo que los vi por el anterior. Así que podemos simplemente ir a copiar. Eso es lo genial. AC no se podía. AC no. Y CC era el otro. CC podemos hacerlo con X. Igual voy a anotar esta parte de acá. TC, X, TC, X. Y esto se puede hacer con X. Anoto esto porque sirve para lo otro que nos pedían en el ítem, que es, si es que pertenece al lenguaje, encontrar la derivación. Bueno, tener anotado esto nos puede servir. Yeah. Se ve no lo hicimos antes. La palabra anterior no tenía letras P. Así que esto tenemos que hacerlo desde cero. TC, X, y B dijimos que solo con TB. TC, TB o XTB. TCTB no está. XTB sí está. Se puede producir con B2. Vamos a ver BC. Eso sería TB y TCX. TBTC o TBX. TBTC no está y TBX tampoco. No.
No está, no está. Así que esto no está. Y sería. Eso nos queda por la C de largo 2. Vamos ahora a la C de largo 3. ACC, CCD y CBC. ACC, CCB y CBC. ACC se puede hacer con ACC o con ACC. Pero esto ya lo habíamos resuelto. Puedo revisar antes. ¿Dónde estaba? Ahí está. ACC, aquí no se podía, aquí era con S, y en total era con S. Entonces, no se podía, aquí era con S, entonces se producía con S. Y como dije, es útil poner con qué cosas se podía producir. En, ¿uy? Creo que copiarlo, ¿no? Déjenme revisar. Sí, copié el AAC, no el ACC. Este no se podía. Tengan ojo eso cuando vayan a revisar atrás, de que están tomando el correcto. Explico de nuevo lo que me pasó por si acaso. Copié el AAC, pero yo el que estaba buscando era el ACC. Estaba buscando ACC, este de aquí. Y este no se puede. Ahora sigamos. CCB. Dos formas. CCB o con CCB. Esto es con TCX. CB era con B2. Punto TC B2 o X B2. ¿Tengo alguna de esas? A ver. Tengo TCB2. TCB2 lo puedo producir con S. Lo puedo producir. Y el otro XB2, no. Y CCB, vamos a verlo un poco. CCB, CC lo puedo producir con X. Y B con TB. ¿Tengo XTB? XTB lo puedo producir con B2. Este sí puedo. Con B2. Así que esta palabra, CCB, la puedo producir tanto con S como con B2. Y ahora me falta CCB. Es decir, CBC. CBC. Voy a hacer más espacio. CBC. Que puede ser con CBC o con CBC. C era con TCX, BC, no se podía. No se podía, así que esta palabra no puedo. CBC, CB con B2, y esta es con TC o con X, B2TC o B2X. Ninguna de las dos está. No se puede, no se puede, y no se puede. Y nada de esto se puede entonces. Entonces, de largo 3 nos quedó eso. Solamente podemos producir CCB con S y con B2.
Ahora de largo 4 sería ACCB o CCBC. A, ACCB o CCBC. ACCB sería con A, CCB, con ACCB o con ACCB. ACCB. CCB puedo hacerlo con eso con B2 y A con TA o S. TAS, TA B2, SS o SB2. Reviso, puedo hacer TAB2 con X y puedo hacer algo más. ¿Puedo hacer SB2? No. TAS sí. Eso lo puedo hacer con B1. Sí. Puedo, no puedo, no puedo. Entonces esto puedo con B1 y con X. Siguiente. ACSB. Tengo que revisar las de largo 2. AC no puedo, así que no puedo. No puedo hacer AC, así que no me importa nada más, no puedo. Y ACCB, ACC no puedo, así que nuevamente no me importa nada más, no puedo. Y en resumen, esta palabra la puedo producir con B1 o con X. Vamos a la siguiente. CCBC. La puedo escribir como C, CBC, como CCBC o como CCBC. CBC sería TCX o CBC, que no puedo. No puedo. No puedo. CCBC. BC no puedo. Así que eso tampoco puedo. No puedo. No puedo. Y por último, CCBC. CCB puedo con SB2. Con SB2. SB2, ¿cierto? ¿Lo escribí bien? Sí. SB2. Y esto es TCX. Y escribimos todas las combinaciones. SS2, 2, TCX, TCX. Y revisamos. No hay nada que parta con S. Y que partan con B2, tampoco de hecho. Así que no, no. Y no se puede. Y en general esa palabra no se puede. ¿Cómo vamos? Podemos producir ACCB, pero no CCBC. Y ahora ya revisamos la palabra completa, que era ACCBC. Uy, está en rojo. ACCBC. ACCBC. Dije, ese es el que dijimos recién que no se podía. CCBC. Y eso no se puede. Y esto en total no se puede. Ya. Se iría AC, CBC. Creo que AC no podíamos.
A C no podemos. Sería ACC, BC. ACC creo que no podíamos. ACC no podíamos, efectivamente. Cuando no se puede generar porque avanzamos rápido. Y por último, ACC, B y C. ACC, B sí podíamos. ACC, B podemos con B1 y X. B1 y X. Y esto es con TC y X. B1 TC. B1 X. XTC. X, X. Revisamos. B1 TC está en S. B1X no está. XTC no está. Esta es TCX. Y XX tampoco. De aquí podemos producir S. Entonces, en general de aquí podemos producir S. Y terminamos. Terminamos el segundo. Por si acaso, creo que usualmente no entran ejercicios tan largos. Esto es como para practicar. Usualmente para que la hora es máximo de 4 letras, creo. Si mal no recuerdo. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Eso es importante, como entender la conclusión. La palabra está uno en el lenguaje sí se puede generar, ¿cierto? Porque se puede producir con S. Entonces lo anotamos. A, C, C, B, C. Sí pertenece al lenguaje. Ya. Ahora tenemos que mostrar una derivación de la palabra. Y para eso vamos a ir retrocediendo. Vamos a partir del final y vamos a ir hacia atrás. Voy a alejar esto. Tenemos S. Lo vamos a producir con S. Ahora, ¿cómo podemos producir? Es decir, vamos yendo hacia atrás. ¿Qué teníamos que producir con esa S? Uy, no quiero actualizar. Vamos de aquí, seguimos acá. Ya, S viene de aquí. De B1 TC. Entonces queremos hacer B1 TC. Ese B1 viene de la palabra ACCB y ese TC viene de la palabra C. Ya, en este caso es un solo terminal, así que puedo imaginarme que esta cosa es C. Pero ese B1 tiene que ahora producir ACCB. Así voy desde aquí allá. Lo estoy produciendo con B1. Con B1. Con B1. Veo aquí. ¿Qué tenía que hacer B1? TA y S. Tengo que ir así siguiendo el rastrito. Por eso es que estoy anotando todas estas cosas de acá. Por ejemplo, el cómo se producen y todas esas cosas. Nos sirve para luego reformar la palabra. Entonces, de S venía acá. Eso lo producimos con B1 TC. Tenemos que ahora seguir el B1 y el TC. El TC era fácil, era directamente C. El B1 se hace acá, vamos acá. El B1 viene de TAS. TA es fácil, simplemente va a producir A. S tiene que producir CCB. Así que lo voy a revisar CCB. ¿Ya? Lo estoy formando con la letra S. Así que aquí quiero revisar el lado que tiene la S. ¿Qué tiene que producir SS? TCB2. TCB2.
Y STA es una A. Y los terminales son los fáciles, simplemente pueden llenar al tiro. TC va a producir una C. Pero quedamos en ese B2. TC dije que era fácil, produce una C. B2. B2 va a producir CB. Ahora me tengo que ir al CB. Es acá, con B2. Y eso es XTB. B2 produce XTB. TB va a producir una B. ¿Qué voy a hacer con la X? XTB. TB produce una B. Y X va a producir la C. Así que con eso, bueno, X produce la C. Y si vemos ahora nuestro arbolito, tenemos A, C, C, B, C, que era ahora la que estamos probando. Entonces, Seiga nos mostró que pertenece al lenguaje y de hecho nos mostró cómo se produce la palabra por el lenguaje. Finalmente. ¿Se entendió esto de cómo vamos a ir armando hacia atrás? Lo hice un poco desordenado, pero creo que una vez teniendo como ya la tabla, pueden deducir más o menos de dónde vienen cada parte, si anotan todos los datos, siguiendo el rastrito hacia atrás. Eh, y nos queda un ejemplo para terminar. CCACB. Ah, lo perdí. No sé dónde estoy yo. CCACB. Veamos primero las letras. Voy a cerrarlo ahí porque si no me voy a perder de nuevo. Vamos a ver justo donde quería. Soy buenísimo. Ya. Tenemos C, tenemos A, tenemos B. C es con TCX, A es con TAS y B es con solo TB. Veamos las de dos. CC, AC, no, CA, AC, CB. Hay un par de aquí que ya teníamos. Voy a revisar arriba. CC es con X, CB es con B2, CC con X, CB con B2 y AC no se puede. Y CA no hemos revisado. CA sería con TCX, TAS, TCTA no está, TCS tampoco, XTA no, y XS tampoco. No, 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 no se puede hacer. Mala palabra. Pues sí. Eh, Seguimos con la T3. CCA, CCA, CAC, CAC y ACB. CCA sería C, CA o CCA. Esto sería TCX o nada. Así que nada. CCA, CCX y a este AS
Así que XTA o XS, lo cual no está. No, no, no. Y entonces eso no está. CAC, eh, C, AC, CA, C. Eh, me quedé pegado. TC, X, AC no se podía. Voy a comprar, pero creo que no se podía. No, no se podía. CA, tampoco. Así que eso tampoco se puede. Me gusta que la mayoría de palabras no se puede. Lo hace todo más rápido. Y ACB. Eso no todo, eran solo tres. CA, CC, AC, sí. ACB sería A, CB o AC, B. SAC significa que no se puede. CB podíamos. CB podíamos con B2. Esto era TA o S. TA, B2 o S, B2. Eh, TA, B2 está en X. Sí, puedo. Y SB2 no está. Y eso sería con X. Entonces eso puedo con X. Eh, ya, las de 4. CCAC y CACB. CCAC, CACB. CCAC podemos con C, CAC. CAC dijimos que no se podía. Esto no se puede. Podemos con CC, AC. AC no se puede. Así que esto no se puede. CCA, C. CCA no se puede. Listo, se revisa solo. Entonces, esa palabra no se puede. Mala palabra. C, A, C, B, con C, A, C, B, o con C, A, C, B. C, A, C, B. A, C, B podíamos con X. C podíamos con TC o X. TCX o XX. XX no se podía. TCX sí se puede. Con X. No se puede con X. CACB. Creo que alguno no se podría. CA no se puede. Como no se puede, entonces esto no se puede. CACB. CAC no se puede. Y de aquí entonces todo esto se puede con X. Y ahora por último ver la palabra completa. CCACB. CCACB. CACB sería TCX y CACB era con X.
Eso sería TCX o XX. XX es con nada. TCX es con X. Ah, no, era el cuello. CC ACB. Reviso CC. Era con X. ACB con X. XX no se puede. Así que no se puede. Luego sería CCA con CB. CCA no se puede. Sí, eso no se puede. Y por último, CCAC con B. Y CCAC no se puede. Por lo tanto, todo eso no se puede. Ay, aquí no noté eso. Vector X. Entonces, con todo esto se puede con X. Ah, con eso estaríamos. Suponiendo que lo hice bien. Entonces, ¿pertenece a un lenguaje? F, efectivamente, no pertenece al lenguaje. Eh, la palabra CCACB, CCACB no pertenece al lenguaje. Puede ser producida con X, pero no con S. Así no nos sirve. Ya. Esta pregunta no me acuerdo, la verdad. Como que había practicado esto todo antes, así que sé que tenemos los resultados buenos. Esta última, creo que está bien, pero puede que me haya equivocado en algún paso. No, no me acuerdo si esta pertenecía o no al lenguaje. Pero lo importante era como que se entendiera el procedimiento, ¿cierto? ¿Queda claro? O todo lo que hay que hacer. ¿Se entiende cómo aplicar 6K? Un poquito largo, pero eso. No, no encuentro que sea difícil. No, no sé qué opinan ustedes. Morí. Bueno, eso sería como por la ayudantía de hoy. Terminamos pronto, por suerte. De todas formas, no hubiese alcanzado ya a hacer ejercicios de la materia que falta. No alcanzaba a hacer en ayudantía fue bombeo. Eh, Dependiendo de hasta cuándo sea la tarea larga, si es pasado el viernes, entonces creo que prefiero hacer la ayudantía de bombeo antes que ayudantía de máquinas de Turing. Siento que le serviría más. Y si, bueno, si no alcanzamos, entonces la próxima semana sería ayudantía de máquinas de Turing. Como digo, eso va a depender de hasta cuándo es la tarea larga. Dice del miércoles al domingo. Ya, entonces posiblemente la próxima semana la ayudantía hace lema, bombeo, eh, en lenguajes de libre contexto. Es como lema bombeo, pero peor. No, no les voy a mentir. Voy a dejar de grabar ya.